Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio hoy de fondos de inversión con Juan Manuel Vicente Casadeval, consejero de fondos directo. 91-533-1851, 91-533-1851, 609-224-716. Este es el WhatsApp, 609-224-716. Ahora vamos, Juan Manuel, que buen momento, casi cualquier época del año, para invertir a través de fondos de inversión. ¿Qué hay que tener en cuenta en un momento como este? Por ejemplo, antes de irnos de vacaciones o pensando ya en la vuelta de verano. ¿Qué hay que decirle a los oyentes, a los inversores? Pues que tomen decisiones disciplinadas, porque precisamente en vacaciones lo que no quiere uno es estrés, ¿no? Quiere estar relajado en la playa o en el monte donde tome las vacaciones, y no es poco habitual. Hemos tenido un par de eventos los últimos años, bueno, ha habido 2 años de los últimos 5 o 6 donde ha habido veranos moviditos o final de verano, y hay gente que lógicamente se pone nerviosa en el peor momento, ¿no? En agosto, pues ponerte nervioso no es lo mejor. Entonces yo creo que lo de siempre, a lo mejor resulta repetitivo, pero es verdad que hay que planificar, y en el caso además de los fondos de inversión son inversiones a medio y largo plazo. Actualmente, y esto creo que no lo saben muchos oyentes probablemente, los fondos vienen etiquetados, como si uno fuera a comprar un medicamento a una farmacia. ¿Ah, sí? Vienen con un prospecto en el que te dice pues las propiedades, indicaciones y todas estas cosas. Y una de las cosas que te dice es el plazo de inversión mínimo recomendado, ¿no? Y uno debería seguir esa, igual que una medicina, uno no toma 2 o 3 píldoras, toma una, o lo que ponga y con el tiempo, la frecuencia que haga falta. Pues con los fondos se debería, eso está ahí por algo, y lo importante es seguir ese periodo o ese plazo de inversión. Y la noticia para muchos es que, a ver, ¿cuál es el plazo mínimo de inversión? Pues en renta fija es muy habitual, incluso en fondos conservadores, 3 años. Y realmente, como hay volatilidad en los mercados, para tener la rentabilidad proyectada o esperada, ¿no? Al final queremos saber qué rentabilidad vamos a obtener, más o menos, en un rango. Necesitas mínimo 3 años, esto está basado en análisis históricos, mínimo 3 años para asegurarte que más o menos consigues esa rentabilidad proyectada. Incluso en fondos de renta fija de más riesgo, 5, y en fondos de renta variable, básicamente todos mínimo periodo 5. Entonces, ponerse nervioso por un mes de volatilidad en verano no es conveniente, ¿correcto? Vamos con los oyentes enseguida. 91 533 1851, 609 224 716. Marcos de Barcelona, buenos días. Buenos días. A ver, don Vicente, usted hace un tiempo en un encuentro que tuvo con otro analista preanunció que habría una desaceleración mundial, y tuvo usted razón, y después, meses después, le felicité. Ahora estamos en si hay desaceleración o hay recesión, y usted anunció y comentó que habían 2 empresas que cobraban muy caro, pero que preanunciaban también las recesiones o las desaceleraciones. Mi pregunta es, sabiendo que usted ha pagado muy cara de información, por favor, ¿estamos ya a punto de hacer una recesión o solamente es una desaceleración? Gracias. Joder, de nota, ¿eh? Gracias, Marcos. Sí, estas 2 entidades se especializan solo en eso y son independientes de bancos, de gestoras. Son ECRI y en Estados Unidos y Recession Alert en Sudáfrica, y solo se fijan en el ciclo económico global. Pues en los últimos 2 o 3 meses no hay señal de recesión. Ninguna de estas 2 casas de momento auguran recesión, pero ambas dicen lo mismo de nuevo, y es que la desaceleración continúa. Y va a continuar en las próximas semanas o meses. Lo que no es positivo, porque lo que buscamos siempre es, en estos casos de desaceleración, que el ciclo económico remonte en algún momento para quedarnos tranquilos. Los ciclos económicos, cuando remontan de una desaceleración, además luego tienen continuidad. Como mínimo, esa reaceleración económica global pues durará unos cuantos trimestres como mínimo, ¿no? Y no estamos ahí, ¿de acuerdo? Hay algunos signos positivos, como de que parece que está haciendo suelo. Está claro que todos estos estímulos de China, ahora que vienen con la Reserva Federal, algo están haciendo, pero por ejemplo, lo que es el ciclo industrial, que es muy importante, el ciclo económico industrial global, los datos van a seguir saliendo malos en las próximas semanas y meses. Y en algún momento tendrá que detenerse, porque una desaceleración que continúe, siempre termina en recesión. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta para el oyente es que tenemos que seguir esperando, pero que desde luego hay información suficiente para seguir estando un poquito alerta
y esperando a esa reaceleración, a ver si todos estos estímulos en China y en los países desarrollados pues finalmente tienen un impacto claro en el ciclo económico. Les recuerdo los teléfonos para que nos dejen consultas a este consultorio de fondos: 915331851, ese es el teléfono directo. El de WhatsApp para audio o texto 609224716. María Bilbao, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarme participar. A usted por llamar. Mire, yo quería hacerle una consulta al analista. Tengo una cartera de fondos, entre ellos tengo el BlackRock Technology, Fidelity World, Fidelity America y, bueno, Fidelity Iberia también tengo, el Invesco Pan-European Structured, y tengo también el Pictet Biotech, Biotech HP. Sí. Entonces quería preguntarle acerca de los dos, del Structured, que ha ido muy bien, le tengo hace años, pero bueno, no sé si ahora es momento de seguirle manteniendo o igual cambiarlo, no lo sé. Es un fondo que me gusta, la verdad, porque ha ido bien, pero bueno, quería preguntarle. Y luego también el Biotech, ¿qué le parece cambiarle por el Picker Water? Que me aconsejaría ver sobre esos dos. Muy bien. También tengo el Dinamizario Cacho, y bueno, luego también tengo de renta fija el Global Bond y algunos un poco más moderados. Pero sobre todo, pues esos dos, el Pan-European Structured, a ver qué le parece, si mantenerlo o cambiarlo hacia otro, y el Biotech por el Water. Muy bien, muchas gracias, María. Muchas gracias. ¿Qué le decimos, Juan Manuel? Pues yo creo que la primera es más fácil, es que voy por la primera, que es la del Invesco. A ver, es un buen fondo de renta variable europea, no hay ninguna razón, no encuentro ninguna razón por la que cambiarlo. Hay mucho talento en bolsa europea, afortunadamente hay muchos fondos, hay muchas alternativas a ese fondo, pero ese está entre los fondos, digamos, de alta calidad del sector. Por tanto, no hay ninguna razón para cambiar concretamente ese producto. Lo que le diría, y creo que es una buena recomendación, es que la renta variable europea, normalmente en las carteras de los inversores españoles, suele tener un peso muy elevado, que no se corresponde realmente con una cartera global, como deberían ser las carteras hoy en día, una cartera global equilibrada. Entonces, lo que le diría es que mirara el peso de ese fondo sobre el total de su patrimonio financiero o lo que tenga invertido en fondos de inversión, y yo le diría que si tiene una cartera global, más del 10% en ese tipo de fondos de renta variable europea no tiene mucho sentido, ¿vale? O sea que esa es mi recomendación. Y sobre Pictet Biotech Water, la verdad es que estos fondos temáticos que se han puesto tan de moda en los últimos años, realmente y sinceramente creo que son un poco monedas al aire, ¿no? Y tratar de pronosticar. Más bien yo creo que le diría dos cosas. Uno, que tenga poco peso en este tipo de fondos. Los temáticos, yo creo que una cartera no deberían tener un peso de más del 5%. Por tanto, si tiene más del 5%, yo creo que debería de reducir e irse a fondos pues de bolsa global o de bolsa americana, etcétera. Y quizás lo que le diría también es que este tipo de productos también son más de creencia personal, ¿no? Entonces, que se lea la información de lo que, por qué defiende Pictet en el agua, que eso es una buena inversión, por qué defienden en la biotecnología, que es una buena inversión, y pues que uno quizás, pues en base a sus creencias, por lo menos, pues invierta. De nuevo, no más del 5%. ¿Te quedarías con el Biotech entonces mejor que con el Water? Bueno, me gusta le diría lo siguiente: el que peor se haya comportado en los últimos 5 años probablemente será el que mejor se comporte en los próximos 5. Bueno. Es un poco contrasentido, pero es verdad que en este sector una cosa que sabemos es la reversión a la media. Y aunque parezca un poco contrasentido, sobre todo en la inversión temática, normalmente la que peor lo hace en el largo plazo, en los últimos años, tiene más probabilidades de hacerlo bien en los siguientes. Bueno, es una buena referencia a tener en cuenta. Sí, son referencias básicas, pero pueden funcionar. José Antonio Alicante pregunta a través del WhatsApp, ¿fondos de inversión para invertir en oro físico? Y pregunta también, ¿broker para principiantes? Muy bien, pues a ver, oro físico, sí, pero a ver, no puede ser a través de fondos de inversión. Hay unos productos que se parecen a los ETFs, a estos los fondos cotizados, y que invierten en commodities, que se llaman ETCs. La C es de commodity, materia prima. Y sí que hay varios ETCs en el mercado, me parece, si no recuerdo mal, hay uno de Commerzbank, hay uno de VS, invierten en oro físico. Y sí, eso tiene una ventaja sobre los ETFs que invierten en futuros,
y es que al comprar, digamos, oro físico, estás comprando, digamos, una participación de las barras de oro, estás ligado al precio de contado del oro. Y porque a veces los futuros no siguen el precio del contado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay que decir también que esto es para inversores, bueno, con cierto nivel de conocimiento, no para cualquiera invertir en ese tipo de producto. Y la segunda pregunta por un broker para principiantes, ponía entre interrogaciones. Un broker para principiantes. Bueno, para principiantes o para expertos, lo mejor que se le puede decir son dos cosas, que no recomiendo estar comprando y vendiendo cosas en brokers, y si lo hace, que lo haga con plazos largos y al coste mínimo. Y la verdad es que ahora mismo en brokers yo creo que lo mejor que puede hacer es irse hay webs que se dedican a analizar los brokers, los costes, y que se vaya aquel que pague, o sea, que el inversor pague lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Porque en la inversión los costes tienen una influencia muy importante en los resultados finales. Al final de los años, si uno hace cuentas, los costes son muy importantes. Luego, por tanto, brokers que tengan unos costes de intermediación pues muy reducidos. Recuerdo teléfonos, formas de contacto: 91-533-1851, 91-533-1851. Ya estamos hablando de fondos de inversión con Juan Manuel Vicente Casadevall, consejero de fondos directo. El WhatsApp, el 609-224-716. Audio o texto. A través del texto nos pregunta Juan de Alicante, quisiera saber opinión sobre el Jupiter Dynamics Bonds y el Candriam Bonds. Sí, el primero es un fondo de una gestora de origen británico que comercializa sus fondos aquí en España, y es uno de los fondos referencia en la categoría de renta fija global. Es decir, aquellos inversores que quieran estar expuestos a deuda de manera diversificada a través de una gestora de calidad y un equipo gestor de calidad estarían bien situados en Júpiter. No es el único producto, también le diría que hay gestoras buenas como Keynes o, por ejemplo, el propio Candriam que menciona. Como dice Candriam Bonds, lo estábamos comentando fuera de micrófono, hay 20 o más fondos. Candriam Bonds, digamos, es el nombre, y luego eso lleva un apellido, y ahí hay un montón de tipos de fondos que invierten en muchas cosas. Lo que le diría es, sin saber el producto, le puedo decir que Candriam es una buena casa de renta fija, o sea que empezamos bien, digamos, y luego, bueno, mirando un poquito los fondos de Candriam, le diría que tiene buena calidad en euro, o sea que si el apellido es Eurobonds o algo así, esta es una buena franquicia, tiene un excelente equipo en deuda euro, y en los emergentes también tiene una estupenda franquicia. Es decir, que hay dos fondos de Candriam de emergente, bueno, hay tres de hecho, uno que invierte en moneda local, uno que invierte en moneda dólar, digamos, y esos dos son los más conocidos. El Emerging Debt Local Currencies, ese es el que invierte en monedas locales y en bonos de moneda local, y el Emerging Markets a secas, que es el que invierte en deuda en dólares. Esos son dos buenos productos de Candriam, y eso sí, la deuda emergente, pues como sabemos, tiene una rentabilidad esperada más alta, pero también mayor volatilidad. Plazo mínimo de la inversión para esos fondos de Candriam de emergentes, 5 años. José desde Santander dice: tengo el Amundi World, el Amundi Norteamérica, el Vanguard Small Caps y el Pictet de Rusia. Dice, ¿qué otro fondo debería contratar para proteger a estos que sea el Amundi o de Vanguard? Eso por un lado. Y luego pregunta, ¿hay algún fondo que invierta en criptomoneda? Bueno, me ha dado muy rápidamente, hay 4 nombres. Una recomendación general es, hombre, hay vida fuera de Amundi y de Vanguard, a lo mejor que considere, son dos excelentes gestoras, una de gestión activa y otra de gestión pasiva, pero hay vida. A ver, suena que es bastante global, eso es bueno, es difícil, suena como que es bolsa todo. Le diría que para compensar debería tener deuda, y deuda de alta calidad. Entonces, por ejemplo, Amundi, por ejemplo, tiene fondos de renta fija de bastante calidad. Por ejemplo, pues puede comprar un fondo como pueda ser el Amundi Global Macro Bonds, por ejemplo. Ese es un fondo que le puede dar cierta cobertura,
e incluso también puede comprar. Amundi tiene una buena franquicia en lo que es inversión verde, o esto que se llama inversión socialmente responsable, y que está muy de moda, pero que yo creo que es algo que está obviamente para quedarse, y que cada vez más inversores minoristas están comprando, y yo creo que es una buena idea comprar fondos de renta fija que se preocupen por la inversión socialmente responsable, y incluso ahí tiene cosas bastante. Amundi tiene cosas interesantes como son los green bonds, bonos verdes, y se llama Amundi Responsible Investing Green Bonds. Eso sería una buena manera de complementar su cartera. ¿Y hay algún fondo que invierta en criptomonedas, que preguntaba también José de Santander? Han salido algunos, lo que pasa es que estamos en lo mismo, es para inversor cualificado. En el mundo regulado, que es lo que nosotros cubrimos, nosotros nos especializamos solo en el mundo, digamos, regulado, líquido, valor relativo diario. No hay ningún producto, no se ha aprobado, habría que ver si el regulador aprueba algún tipo de esos fondos, pero en el mundo no regulado sí que existe alguno. A la vuelta del boletín informativo seguimos con este consultorio de fondos, con Juan Manuel Vicente Casadevall, consejero de Fondos Directo, hasta eso de las 10:15 de la mañana. Vamos a estar con todos ustedes respondiendo a sus dudas, a sus preguntas. Les recuerdo los teléfonos, el 91 533 1851, 91 533 1851, el número de WhatsApp es el 609 224 716. Consultorio de fondos también de 10:05 a 10:15 aproximadamente de la mañana, unos minutitos más. Luego abriremos como cada día nuestro foro de la inversión. Vamos a hablar hoy con Miguel Luzárraga, director de Alliance Bernstein en Iberia. Vamos a hablar también de volatilidad, de cómo protegernos con esa volatilidad. Vamos a hablar de renta fija, de renta variable, de algunos de sus productos estrella. Tenemos también finanzas personales. Vamos a hablar hoy de hipotecas verdes. Vamos a hablar de la luz, de esos contadores inteligentes. Y a partir de las 11 de la mañana, como cada jueves, foro inmobiliario. Hoy con esa operación Chamartín, que parece que sí, que esta es la buena, que tiene ya fecha para que sea firmada y cerrada antes de que termine el mes de julio. Todo esto y más se lo vamos a contar aquí en Capital Intereconomía hasta las 12 del mediodía. Hasta ahora. Capital Intereconomía, el consultorio. 8 minutos, son las 10 de la mañana, recta final de este consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente Casadevall, consejero de Fondos Directo. Enseguida vamos con un audio de WhatsApp que nos han mandado al 609-224-716, ahí también texto. Nos escribe José y nos dice: les dejo un par de consultas de fondos. ¿Qué opinión tiene del fondo NB Eurobond? Dice, por otro lado, siendo ya partícipe del Strix World Growth, ¿tendría sentido entrar en el Fundsmith Equity Fund Feeder? ¿Qué le decimos? Sobre NB Eurobond, sí, es un fondo de una gestora doméstica, ¿no?, española, que invierte básicamente en deuda pública de países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, básicamente, y dentro de Europa, pues lógicamente aquellos que están dando cierta rentabilidad, como Italia o Grecia incluso, ¿no? A ver, es un fondo que ha funcionado muy bien, su rentabilidad histórica es buenísima porque la deuda pública ha funcionado estupendamente, ¿no? Obviamente los rendimientos llevan cayendo muchísimos años y además, pues bueno, está situado en deudas en algún caso pues de riesgo, que todavía siguen pagando cierta rentabilidad, como la griega, ¿verdad?, que se ha puesto ahora, ha pasado de maldita a casi estar empezando a ponerse de moda. Y ahí tiene, casi interesante, casi interesante, ¿no? O Italia, ¿no? Italia, que bueno, pues mucha gente, sabemos que en España prácticamente ya vamos camino también de las rentabilidades negativas hasta el 10 años, y en Italia pues todavía queda un poco donde rascar, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, que sepa que es un fondo que está bien para compensar a lo mejor con rentas variables, pero también muy ligado a los bancos centrales, que por otro lado, bueno, pues parece que están en modo apoyo y que aquí no vamos a salir de las rentabilidades negativas. Eso sí, se podría quedar sin rentabilidad esperada. Por ejemplo, si Estados Unidos sigue cayendo los rendimientos, ¿no? Italia sigue cayendo los rendimientos, Grecia sigue cayendo los rendimientos, pues habrá un momento en el que la rentabilidad esperada desaparece, porque ya no hay rendimientos esperados. Yo le diría, hombre, si le sigue dando rentabilidad, esté atento, porque si ya Italia está al 0, Grecia al 1 y Estados Unidos al 1, pues ya sería un poquito complicado obtener rentabilidad y se olvidara desde luego de esas rentabilidades pasadas
no se replicaría en absoluto en el futuro, ¿de acuerdo? Y sobre los fondos de renta variable que, bueno, menciona uno donde ya tiene posiciones, sí. el Strict de la gestora Sailern y Fundsmith, son dos boutiques excelentes que se especializan exclusivamente en renta variable y tienen unas rentabilidades espectaculares en todos estos últimos años. Yo creo que hay calidad intrínseca en ambos fondos, es decir, también creo que están subidos a una ola que es la ola del estilo crecimiento, de las empresas americanas, tecnológicas, etcétera, y haber estado subido en ese carro en los últimos 10 años, pues ha sido, está claro, un viento de cola para estos productos. Dicho esto, los equipos gestores, digamos, reúnen lo que yo digo, el caldo de cultivo para que tengan buenos resultados. Luego es probable que sigan teniendo buenos resultados siempre que la renta variable siga subiendo. ¿Tendría sentido por entonces tanto, diversificar totalmente. Jugársela todo a Strix World no tiene mucho sentido en ningún caso. Entonces, bueno, diversificar con Fundsmith, perfecto. También yo incluso le recomendaría, por si acaso, y si le gusta la renta variable global, pues plantearse a lo mejor fondos como, por ejemplo, de MFS, el Global Value, por ejemplo, que son un poco estilo más valor, más mixto, y por si acaso esto de las tecnológicas americanas en algún momento le entra al vértigo y empieza a dejar de funcionar, y a lo mejor algunos de estos fondos que también lo han hecho en los últimos 10 años dejan de hacerlo también, ¿no? Vamos a ver qué nos preguntan a través de un audio de WhatsApp. Hola, buenos días. Es para una consulta para el consultorio de fondos de inversión. A ver al experto qué opina sobre la bolsa española, porque tengo el fondo ya hace por lo menos 2 años y medio, el Mirabaud Equities Spain, y bueno, pues lo tengo con un menos 20%. Soy un inversor dinámico y a largo plazo, no tengo prisa, pero bueno, quería saber la opinión de él, si lo mantengo o pues le doy un cambio. Venga, muchas gracias y felicidades por el programa. ¿Qué le decimos? El fondo es bueno, el fondo dentro de rentabilidad española es uno de los buenos fondos. No está en nuestra lista de fondos recomendados. Ahí tenemos algún fondo que a lo mejor pueda tener mejor calidad, pero lo que le diría es que la bolsa española en la bolsa mundial pesa menos del 2%. Entonces, bueno, pues esto es lo que pesan los índices, digamos, viendo el valor de las acciones cotizadas en bolsa en el mundo, España pesa apenas un 2%. Por tanto, mi recomendación es que si no tiene una cartera diversificada de renta variable, diciendo que es un inversor de largo plazo y dinámico, se lo puede permitir, es que globalice su cartera y que invierta en fondos de renta variable global y en fondos, o también lo que puede hacer es una combinación de fondos de renta variable norteamericana y de renta variable europea de alta calidad. Nos pregunta también María Jesús, dice: estoy invertida principalmente en renta variable. Dice, de cara a una futura recesión, ¿qué sectores y fondos de renta variable se comportarían mejor? Recesión, ya hemos dicho antes que de momento no, pero por si acaso. Sí, bueno, y tampoco yo tengo la bola de cristal, claro, pero claro. Ni estas consultoras. A ver, en renta variable, cuando los mercados caen asociados a una recesión económica, anticipando una recesión económica, caen todos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los que caen menos? Esa sería la pregunta. Pues normalmente caen menos Estados Unidos, luego es mejor tener foco Estados Unidos, seguro, mejor que Europa, emergentes o Japón. Esa es una primera recomendación, más peso a Estados Unidos, y luego empresas sobre todo defensivas y de calidad, es decir, que generan dividendos y generan ingresos en cualquier caso, ¿no? El prototipo, pues en Europa sería Nestlé, o en Estados Unidos empresas, pues a lo mejor como General Electric, otro tipo de empresas que son empresas muy sólidas, con negocios muy consolidados, que dan beneficios y que normalmente en las recesiones sufren como todas, pero bastante menos. Entonces, bueno, yo le diría, por ejemplo, MFS es una gestora que me gusta mucho. Los fondos de renta variable de MFS, por ejemplo, probablemente caerán menos, y dentro de ellos pues los de bolsa americana. También Robeco tiene algún fondo de renta variable global y de renta variable europea que tienen, bueno, son conservadores, por ejemplo European Conservative, y de nuevo también pues son fondos que en principio
van a caer menos, son más defensivos, pero caerán, ¿eh? O sea, esto que lo tenga en cuenta. Acierta esta oyente que nos decía que estaba principalmente invertida en renta variable a través de fondos. Es un buen momento para seguir ahí, tener más a peso la renta variable que otro tipo de activo. El plazo de inversión es largo plazo. Sé que hay muchos agoreros por ahí y no tienen malos argumentos. O sea, al final es verdad que estamos en una situación, el mercado está un poco bajo sospecha porque están ahí los bancos centrales, hay que decirlo claro, yo creo que a cualquier inversor, ¿no? Pero también es verdad que tienen mucha potencia de tiro, ¿verdad? Y pueden sostener los mercados, está claro, tienen suficiente potencia de tiro para hacerlo y lo van a seguir haciendo. Por tanto, yo creo que hay que estar en renta variable, hay que seguir en renta variable, a pesar de que estemos en una desaceleración económica global. Nos pregunta Carlos, dice, ¿cómo veis aprovechar las caídas en renta variable emergente para entrar en algún fondo de renta variable en Asia para un inversor agresivo y largo plazo? Sí, emergentes, todos pensamos que tendrían que subir más, o hace a lo mejor 10 o 15 años, y no han sido las estrellas, ¿no? Las estrellas de la renta variable. Yo creo que hay que tener posición a bolsa emergente, y se puede tener de dos maneras. Se puede tener, por ejemplo, comprando fondos de alta calidad de bolsa global, que compran empresas, por ejemplo, dando un ejemplo concreto, Capital Group tiene un fondo que se llama Capital Group New Perspective, es bastante conocido, Nueva Perspectiva. Bueno, pues es un fondo que al final está invirtiendo más en desarrollados que en emergentes, en lo que es donde está la empresa cotizada. Sin embargo, las empresas en las que invierte son empresas globales totalmente, y de hecho mucho de sus ventas se producen en Asia, precisamente, pero con la ventaja de son empresas que están cotizadas en mercados regulados de países desarrollados, con la seguridad jurídica que tenemos en los países desarrollados, etcétera. Por tanto, una vía también es comprar, por ejemplo, fondos como el de Capital Group, y en fondos de bolsa emergente asiática, pues yo creo que podría tener un 5 o 10% de su cartera, y hay, pues hay gestoras como, por ejemplo, Invesco, Morgan Stanley, Fidelity, por supuesto. Son grandes gestoras internacionales que tienen, grandes equipos en Asia y donde, puede comprar fondos de calidad en esa región. Pues yo creo que no nos dejamos nada, Juan Manuel. Hemos tocado pues casi todos los palos, así que seguiremos aquí hablando de fondos de inversión los jueves. Juan Manuel Vicente Casadevall, consejero de fondos directivos. Gracias por tu ayuda en nombre de todos los oyentes y hasta la próxima. Gracias a ti, Rubén. Adiós.